Bien, estamos de regreso esta noche en Directo MX con la visita del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora. Y seguimos hablando con él sobre este operativo, estos trabajos que se están haciendo para recibir y atender a los migrantes que sean expulsados de Estados Unidos. Secretario, como bien decía usted, ojalá que el operativo se quede ahí por si hace falta, que no lleguen muchos, que no sean masivos, como decía. Pero también le quiero preguntar por el tema de la percepción. Usted como funcionario tiene una misión que cumplir. Es un asunto que a mucha gente seguro le duele, le preocupa, no se puede abordar de manera superficial. Pero preguntándole a usted, que además es de un municipio como Tlajomulco, donde seguro hay muchos paisanos que están trabajando en Estados Unidos, ¿esto se puede considerar como una crisis? ¿Cuál es el mensaje para la población? No, de momento no. No queremos hacer especulaciones de las primeras políticas del presidente Trump. Más bien queremos estar preparados para atender las necesidades de nuestros compatriotas que eventualmente puedan ser deportados. Y queremos primero decirle a sus familiares que aquí, insisto, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Tendrán un apoyo puntual y oportuno para que no les falte nada. Queremos decirles que Jalisco hoy es una tierra de grandes oportunidades de inversión productiva, de generación de empleo y podrán regresar a la actividad productiva a su estado y aportar también lo que tanto le hace falta a Jalisco en este momento, como es mano de obra. Así es que hay una situación inmejorable. Nosotros estamos listos, estamos preparados y esperando que no suceda como lo decíamos hace un momento, necesariamente tenemos que estar listos. Bueno, antes de ir, Mario, Irán, estimado Manuel, con más preguntas, también preparamos un breve video en el que ya se incorpora la opinión que vierte el día de hoy, después de estar de gira, el gobernador Pablo Lemos. Lo vemos rápidamente y regresamos al diálogo con nuestro invitado. Tenemos ya la logística también, por ejemplo, si la deportación es bajarlos a Tijuana, ¿cómo los vamos a traer a Jalisco? ¿No? Por ejemplo, donde se tienen las primeras centrales camioneras o los aviones, ¿no?, de Tijuana para acá para poderlos traer en avión y después pagarles el pasaje por camión para llevarlos a cada uno de los municipios a donde quieran ir. Ya tenemos todo programado, la verdad esperando que no suceda por ellos. Bueno, las primeras imágenes eran a las que hacía referencia a nuestro colega Mario Muñoz, la visita de la señora Maye, de la esposa del gobernador, y después pues el comentario que hacía el gobernador. Adelante, Mario, por favor. Bien, afortunadamente, secretario, Jalisco es un motor de la economía, siempre sobra empleo o plazas laborales que ocupar, y la semana pasada hubo un foro de la Coparmex en donde se daba cuenta de que hay 15,000 hasta 15,000 plazas para que puedan ser ocupadas por los connacionales o los que puedan ser deportados. ¿Cómo sería el esquema o el andamiaje para conectarlos con la iniciativa privada a los que decían quedarse aquí? Muy bien, hoy justamente hubo una mesa de trabajo entre la Secretaría de Gobierno con el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Vallardo, nuestra coordinadora en el gobierno de Jalisco del Gabinete Social, Andrea Blanco, y Cindy Blanco, quien es la secretaria de Economía, con el fin justamente de calibrar la estrategia para poder darle atención, el empadronamiento, el acompañamiento, para llevar a la vida productiva a eventualmente los migrantes que tengan la necesidad de un empleo. Esta mesa fue hoy a las 4 de la tarde precisamente y con extraordinarias condiciones. Lo que tú decías es importante resaltarlo. Recordemos que Jalisco se ha convertido en el Silicon Valley de México y diría yo de una gran parte de América, y hay grandes oportunidades. La agroindustria hoy importa mano de obra de otros estados de la República y estamos en condiciones de recibir de inmediato a la vida productiva a más de 15,000 connacionales. De inmediato. Ay. Decía el secretario de Trabajo la semana pasada que estaban buscando, bueno, lo ha dicho prácticamente desde que inició el sexenio, pero justo elevar el rango, la calidad, mejor dicho, del empleo que se oferta desde Jalisco. Ya estaríamos en esa posibilidad
Pensando en que evidentemente la competitividad de sueldos en México contra Estados Unidos pues dista mucho, no sé si ya hay posibilidad de eso, secretario. Sí, bueno, es importante decir también, los ingresos en Estados Unidos son mayores, pero también los costos son mucho mayores, y en Jalisco ese no es el tema. Los empleos son bien pagados, hay condiciones de seguridad laboral también, y sobre todo hay capacidad de recibir a esta cantidad de compatriotas y llevarlos a la vida productiva. Entonces estamos completamente listos. La verdad es que hoy Jalisco vive un momento sin igual durante muchos años, que tiene grandes oportunidades de empleo y, bueno, y de talentos también, ¿no? Y estamos listos para recibir a nuestros connacionales. Secretario, si me permite una pregunta más, también hablando de recursos. Hay un exhorto que entiendo se presentó hoy o se presentará mañana por parte de un diputado del PAN en lo local, pidiendo que se redirijan 500 millones de pesos para la atención de este asunto, precisamente la atención a los repatriados, y la propuesta es que sean directamente de Secretaría General del Gobierno. No, a ver, me parece que es prematuro aún evaluar la necesidad de implementar una bolsa de recursos, porque prácticamente todas nuestras dependencias, la coordinación del Gabinete Social, la propia Secretaría de Asistencia Social tiene recursos, la Secretaría de Economía, es decir, hay un trabajo que se puede conducir de manera transversal que nos permita atender las necesidades de los connacionales, y en caso de que exista deportaciones masivas y tengamos que implementar programas extraordinarios que no son los que tenemos en este momento contemplados, pues sí podríamos explorar la posibilidad de buscar un recurso extraordinario, pero de momento creemos que los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias podrán atender la necesidad de los migrantes. Oiga, ingeniero, tal vez sea prematuro, porque no sabemos cuántos migrantes o cuántos jaliscienses podrían regresar a Estados Unidos e incluso qué van a hacer. Pero ¿se ha hecho alguna estimación sobre el tema de las remesas? Es decir, ¿existe la posibilidad de que haya una afectación en el ingreso de las familias por esa vía? Sí, desde luego, es un tema que aún no lo podemos evaluar, que eso depende de la información que nos pueda presentar la Secretaría de Hacienda. El impacto que ha tenido en las remesas seguramente lo sabremos hacia mediados o finales del mes próximo. Sin embargo, los primeros datos que tenemos es que sí ha habido un impacto importante en la economía de los Estados Unidos y en la producción, particularmente en la producción agropecuaria, porque nuestros connacionales que trabajan en el campo, por miedo, han dejado de ir a sus trabajos, y eso ha tenido también un impacto fuerte en la producción y en las cosechas, y es pues, un tema que no solamente le pega a la economía, sino también a la soberanía alimentaria de los Estados Unidos. Oiga, secretario, aunque yo sé que esto pues evidentemente no está dictado en una agenda, ¿cómo por cuánto tiempo considera usted que debe permanecer este operativo? Debe permanecer sistemático. ¿Por qué? Porque tenemos poco más de 4.6 millones de jaliscienses que viven en los Estados Unidos, y no estamos, aunque no estamos entre los estados que en promedio han sido con mayor número de deportados, estamos en el lugar número 10. Hay que estar preparados, según los datos del 2024, hay que estar preparados para eventualmente recibir a nuestros connacionales que no están en situación legal. Sin embargo, seguimos siendo escépticos y cuidadosos, pero sobre todo deseando que el presidente Trump no cumpla con lo que se comprometió de hacer un barrido completo, de hacer redadas y de afectar los derechos fundamentales de nuestros connacionales. Esperamos, por el bien de ellos, de sus familias, de la propia economía mexicana, por lo que representan las remesas, y también de la economía de los Estados Unidos, al ser nuestro principal socio comercial, que esto sea nuevamente solamente un discurso y que nuestros connacionales puedan estar tranquilos. El tema de los alzas a los aranceles puede estar controlado un poco, porque sería una batalla de tú subes, yo también, país. Pero el tema de la caída en las remesas incide directamente en más pobreza en caso de que se documente. La semana pasada, expertos de la UDG daban cuenta de que un dato catastrófico sería
que si se deportan el 20% de los migrantes, ya será un problema grave. Ustedes en los análisis que han hecho o en la previsión, considerando que Donald Trump sí aplique una medida agresiva, ¿de qué tamaño es lo más fuerte que podemos ver? O sea, ¿qué es lo que miden ustedes de decir, si se incrementan o si llegan un tal porcentaje o un tal número de deportados, ya estamos en un problema? No lo podemos evaluar aún porque no sabemos el impacto social y económico que pueda tener. Lo que sí estamos haciendo es estar preparados para recibirlos, para llevarlos a la vida productiva, para darles educación, alimentación en su caso, asistencia legal, asistencia psicológica y un acompañamiento importante que pueda garantizar sus derechos fundamentales. Para eso sí estamos listos y aún no podemos medir ese impacto que mencionas y que pues sí sería diferente para otros estados de la República, con diferencia de Jalisco, que no tienen las mismas condiciones. Imagínense nada más estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, que tienen más o menos el mismo número de connacionales en el exterior, que tengan que recibir a sus compatriotas con los problemas que se tienen aún de rezago social en algunos de nuestros estados, con el respeto que nos merecen. Ese sí es un tema complejo y que tiene un impacto serio en la economía y en el esquema social completo de nuestro país. Habrá que hacer un estudio mucho más profundo donde se pueda evaluar desde el punto de vista social, económico, académico, educativo, médico. Hoy, por ejemplo, todos conocemos el sistema federal de salud con su complejidad, con sus complicaciones y con sus carencias. Pues imagínense el impacto que tendría para atender la necesidad de todas estas personas. Hoy, afortunadamente, en Jalisco tenemos un sistema de salud sólido, fuerte, importante. Asimismo, nuestro sistema de educación, pero sobre todo una economía fuerte que puede soportar un primer impacto, pero habrá que vivirlo, ese primer impacto, para después evaluar qué tendríamos que hacer para, en su caso de que llegara a haber una crisis, como aquí se ha dicho, se pueda declarar y entonces sí tomar medidas que en este caso sí tendrían que ser tomadas en alguna política del gobierno federal. Oiga, secretario, estos 4.7 millones de jaliscienses que se tienen, me imagino de acuerdo a INEGI, ¿verdad? A partir de lo que las familias responden cuando se les cuestiona. Pues estamos hablando de que es el equivalente a todos los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? O sea, es un número muy, muy alto. Imposible saber cuáles de ellos están en condición regular o irregular, o también se tiene esa cifra. No, habrá que buscar la cifra, más bien, que es una cifra que tienen los Estados Unidos, sí, claro. Que es, ellos tienen perfectamente localizados a todas las personas con los niveles de controles y de tecnología que hoy se tienen. Por supuesto que los tienen perfectamente identificados, de ahí la amenaza de ir a las redadas y la precisión con la que se han hecho las repatriaciones en su momento, cuando han sido sobre todo más agresivos, lo decíamos en la época de Clinton y de Obama, fueron muy agresivas y iban a sus casas o a su trabajo porque saben nombre, dirección y teléfono de todos nuestros connacionales, pero evidentemente ha habido una tolerancia y México pues no es el único país que tiene migrantes dentro de los Estados Unidos, sino hay una gran cantidad de hermanos centro y sudamericanos, hay una gran comunidad africana, hindú, etcétera, que también están en las mismas condiciones y vamos a ver si todos son tratados de la misma manera. Yo quería preguntarle, ingeniero, si hay injerencia de las federaciones de jaliscienses en el extranjero. No sé si estén activas en este tema o prefieren retirarse, y si Jalisco como gobierno tiene relación para este tema en particular con ellos. Sí, recordemos que tenemos dos oficinas en dos ciudades de los Estados Unidos. En Los Ángeles, California, tenemos la Casa Jalisco y asimismo en la ciudad de Chicago, Casa Jalisco en Chicago. Y ahí tenemos, desde luego, un módulo de atención, de asistencia jurídica con especialistas en materia de migración para poder orientar a nuestros connacionales, en su caso de ser repatriados, de cómo ellos pueden también defender sus derechos de manera legal, de tal manera que los efectos sean mucho menores con el acompañamiento legal. Por favor, acérquense a nuestras oficinas
que están tanto en Los Ángeles como en la ciudad de Chicago para poder también obtener información Aunque y mi actualizar momento a momento lo que se está viviendo. Pero mi duda sería si estarían dispuestos a dejarse ver en esas oficinas en este momento los jaliscienses. Yo creo que sí, porque como lo decía hace un momento, los americanos tienen perfectamente identificados a nuestros connacionales, conocen bien sus domicilios, conocen quiénes tienen coche, quiénes no y dónde Y les trabajan. cobran muy bien sus impuestos. Y les cobran bien sus impuestos, Sí, exactamente. La verdad es que eso no es un problema para ellos, pero para nosotros sí es muy importante que nuestras oficinas tengan la atención de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos. Secretario, ¿se ha tenido previsto una reunión con la cónsul de Guadalajara para echar una platicada, como dirían, para ver de qué tamaño tienen de información o qué pasa con eso? Sí, desde luego, ya tuvimos una reunión de trabajo previo a la toma de protesta del presidente Trump. Nos recibió al gabinete estatal, desde luego al señor gobernador, la cónsul de los Estados Unidos aquí en Guadalajara. Hablamos del tema, quedamos con mucha claridad de trabajar en equipo para poder atender la necesidad de nuestros connacionales en el extranjero, en los Estados Unidos particularmente, y tenemos el mejor de los ánimos y la mayor comunicación con la cónsul, que ha sido muy gentil, muy atenta con nosotros. Y finalmente diplomática, ¿verdad? No rompe ni traspasa los límites. Sí, exactamente. Ha sido ha sido en la medida de sus atribuciones, muy gentil y muy correcta políticamente. Secretario, antes de que el tiempo se nos agote, solamente preguntarle si hay algún número telefónico a donde la gente se pueda comunicar. ¿Ustedes están recibiendo también esa atención y pueden brindarla vía telefónica? Sí, por supuesto. Hay un número desde los Estados Unidos para nuestros connacionales, que es el 001-520-623-7874, para hablar desde los Estados Unidos y Canadá, y desde México el 520-623-7874, para las personas que quieran recibir información y atención, seguimiento a sus necesidades migratorias. Secretario Salvador Zamora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y esperemos que el asunto quede empequeñecido, que no se dispare. Esperemos que así sea por el bien de nuestros compatriotas jaliscienses. Jonás, Mario, gracias. Iram. Gracias. Muchas gracias, Manuel Baeza, por acompañarnos y un gusto estar con el amable auditorio de Quiero TV. Amigos, así llegamos al final de esta entrevista con nuestro invitado, Salvador Zamora, secretario general de Gobierno. Es tiempo de que hagamos una pausa. Les quiero recordar que si ustedes dicen, caray, no lo vi todo, recuerden que lo pueden escuchar, sobre todo en Spotify. Ahí está nuestro podcast tomado de los diálogos y se llama igual Directo MX. Hago pausa y volvemos.